Nos ponemos de pie para celebrar la Santa Misa. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Altísimo Jesucristo. Oremos. Dios y Señor, de quien proceden todos los bienes, escucha nuestras súplicas. Concédenos que, inspirados por ti, pensemos lo que es recto y, guiados por ti, lo llevemos a la práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les había prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Él replicó: ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió: La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya.
Ella te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Palabra de Dios. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz, estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. El Señor es bondadoso y compasivo, porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. El Señor es bondadoso y compasivo. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, teniendo ese espíritu de fe, del que dice la Escritura, creí y por eso hablé, también nosotros creemos y por lo tanto hablamos. Y nosotros sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús, nos resucitará con Él y nos reunirá a su lado junto con ustedes. Todo esto es por ustedes, para que al abundar la gracia, abunde también el número de los que participan en la acción de gracias para gloria de Dios. Por eso no nos desanimemos, aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Nuestra angustia, que es leve y pasajera, nos prepara una gloria eterna que supera toda medida, porque no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Nosotros sabemos, en efecto, que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, es destruida, tenemos una casa permanente en el cielo, no construida por el hombre, sino por Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían, es un exaltado. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían, está poseído por Belzebul y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó cómo Satanás va a expulsar a Satanás. Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro
que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu impuro. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Desandando este tiempo que en la liturgia llamamos ordinario durante el año, se nos van presentando diversos aspectos de la fe al reconsiderar para rectificarlos si es necesario en nuestras vidas, o ratificarlos, andándolos, profundizando, desarrollando, de modo de crecer en la fe. En la primera oración de la misa hemos rezado diciéndole a Dios que Él nos inspire para que pensemos lo que es recto y que Él nos guíe para que lo pongamos en práctica. Dicho así, a veces, en una impronta un tanto moralista de la vida cristiana, uno enseguida piensa en hechos, en acciones, en actividades buenas, pensar lo que es recto y ponerlo en práctica. La dinámica que nos propone nuestra fe, y especialmente en el Evangelio, es una dinámica no de actos, sino de actitudes, no de hechos puntuales, sino de un método, de una forma, de un estilo de pensar y de actuar, de vivir. Por eso la invitación siempre es una invitación a contemplar lo que la palabra de Dios nos revela, lo que el Señor nos comunica y especialmente lo que se expresa en Jesús. Y así descubrimos, en ese pensar recto, para poder obrar en consecuencia, el método de Dios que está dicho hoy a lo largo de las 3 lecturas que hemos proclamado, de diversos modos. En primer lugar, en el libro de Génesis se descubre esta dinámica de pecado y de salvación. El texto que hemos leído corresponde a lo que se conoce como el protoevangelio o el primer evangelio. Adán se esconde porque Dios lo llama y se me escondí, se oculta, tiene conciencia de su pecado. La otra dinámica del pecado es que el hombre, cuando Dios le pregunta, el hombre culpa a la mujer culpa a la serpiente, y se van culpando uno a otro sin hacerse cargo de la libertad con la cual optaron. Y este pasaje es una profunda antropología, un concepto de la vida humana que hay que contemplar mejor. Lo cierto es que sobreviene el primer anuncio de salvación en la lucha contra la serpiente, que personifica el mal, y ella te aplastará la cabeza. Es decir, la victoria de la gracia sobre el mal, sobre la tentación. Pero atravesando esa cuestión de la debilidad humana, atravesando la tentación, atravesando las circunstancias concretas en las cuales se encuentra el hombre y que el autor del libro de Génesis ve con tanta claridad. Todos tenemos este vacío, este bache, esta tentación, este tironeo del mal en nuestras vidas, y con esas notas que hemos dicho. En el Salmo hemos proclamado: en el Señor se encuentra la misericordia, y yo desde lo más profundo te invoco, Señor. Oye mi voz, estén tus oídos atentos
al clamor de mi plegaria. Cuando dice de lo más profundo te invoco, Señor, se refiere también a ese aspecto de humanidad concreta desde donde nos vinculamos y a quien Dios se encuentra en esa situación. Si Dios no nos encuentra como superhombres, sino como hombres y mujeres concretos en un tiempo, en un lugar, en una historia personal, familiar, social, ahí nos encuentra. Y desde lo más profundo de esa realidad invocamos, le decimos a Dios que creemos, que amamos, que lo necesitamos. En la lectura de la segunda carta de San Pablo a los cristianos de Corinto, también aparecen estos distintos aspectos de fragilidad, distintos aspectos de la verdadera humanidad, y dice San Pablo que no nos desanimamos aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo. Una imagen concreta de nuestro ser histórico, limitado, material, que envejece, se destruye. Nuestro hombre interior se va renovando día a día. Es interesante esta tensión entre el hombre interior y el hombre exterior, sin desanimarnos, porque puede en esa fragilidad caber el desánimo. Nuestra angustia reconoce un aspecto concreto de la fragilidad humana, que es la angustia, es leve y pasajera y nos prepara para una gloria eterna que supera toda medida. No desconocemos ni el desánimo ni la angustia, pero también hay un anuncio de triunfo en lo que dice San Pablo. No tenemos puestas la mirada en las cosas solamente visibles, sino en las invisibles, aquellas que solo se perciben por la fe, que no ve solo lo transitorio y efímero, sino lo que es eterno. ¿Ven? La revelación no desconoce estos aspectos reales, concretos de la existencia humana: desánimo, angustia, ser material, transitorio, histórico. Esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, será destruida, pero tenemos una casa permanente en el cielo. Ambos aspectos están puestos de manifiesto. Y esto es lo que nos invita a la oración de hoy: pensar lo que es recto para obrar en consecuencia, dejar que esta revelación, que esta comunicación, que estas imágenes tan significativas y de tanta densidad lleguen a nosotros y movilicen el movimiento de la fe. Sin desanimarnos, sin caer en la angustia, siempre proyectados hacia una realidad más grande, teniendo ese espíritu de fe, dice San Pablo, del que dice la Escritura: creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por lo tanto hablamos. ¿Y qué creemos? Que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará con Él y nos reunirá a su lado junto con ustedes. Es necesario detenerse para contemplar, reflexionar estas cosas que son la rectitud de la fe. Creí, por eso hablé. Creemos, por eso hablamos. Vamos descubriendo en la Sagrada Escritura el método de Dios, que no es una evasión del mundo, no es un salirse de las realidades materiales, chiquitas, frágiles, sino encarnarse, asumirla. Esta es nuestra condición real humana. Y el modelo y el paradigma por excelencia es Jesús. En el Evangelio de hoy se dice que Jesús regresó a su casa y se juntó tanta gente que ni siquiera podía comer. Y en esa escena, el Evangelio de San Marcos nos va nombrando distintas categorías de personas que aparecen de algún modo con un juicio respecto del Verbo hecho carne en el rostro del Hijo del Carpintero, en Jesús de Nazaret, un vecino más. Por un lado, los parientes en general decían: es un exaltado. Los escribas: hace todo esto por el poder de Belzebul. Y Jesús termina refiriéndose a su madre y sus hermanos como aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Fíjense, 3 categorías de personas
especialmente las dos primeras, los parientes, los cercanos a Jesús, que no lo comprendían, que no podían creer que en el Hijo, el carpintero, esté actuando un poder lleno de bondad. Y los escribas y fariseos, porque ese poder no entraba en sus formas mentales, entonces hace esto por un poder demoníaco. Es que lo que no se comprende es que en esa fragilidad de una condición humana como la de Jesús, actúa el poder de Dios. Y como no se comprende, no se acepta, se rechaza y se rotula. Y así se blasfema contra el Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en la humanidad de un modo eminente, único, singular en Jesús de Nazaret. Y el hombre, esperando acontecimientos extraordinarios, no reconoce el acto más extraordinario de Dios, de poner todo su poder divino para hacerse uno más entre nosotros. Meditar en lo que es recto es descubrir la dinámica de la encarnación. Es un Dios actuando encarnadamente para no atropellar al hombre, para no arrollarlo con su presencia divina, para actuar de modo discreto, para ir encontrando en las pequeñas grietas y rendijas que le deje la vida humana una forma de ofrecerle la salvación. Y de esto se trata la blasfemia al Espíritu Santo. Como aquellos hombres, escribas, fariseos, los parientes y tanta gente que no comprendía a Jesús, convertir la fe en un doctrinarismo, en un dogmatismo, convertir la fe en un ritualismo, convertir la fe en una actitud cultural. Y son tentaciones que nos aparecen y se van metiendo casi de manera insospechada, no nos damos cuenta. Y hacemos consistir la gracia de Dios en pequeñas imaginaciones y estructuras humanas. Es en la persona, en las familias, en las comunidades cristianas donde va actuando Dios. Y es con las ganas, con la imaginación, con la voluntad, con la opción que haga cada persona, cada familia y cada comunidad, cómo se construye el reino de Dios, para transformar la realidad a través de soluciones plenamente humanas. El que no piense así, blasfema contra el Espíritu Santo. El que esté esperando realidades y milagros extraordinarios permanentemente y que Dios nos solucione las cosas de un modo mágico, blasfema contra el Espíritu Santo. Y por eso vale la pena que cada domingo nos encontremos para que el Señor nos nutra con su palabra, con su cuerpo eucarístico, con la presencia del hermano que reza con fe al lado mío, en la comunidad que nos da fortaleza para poder seguir construyendo junto con el Espíritu y de modo encarnado un mundo distinto, pero verdaderamente decididos a que sea distinto. Han cambiado muchas realidades de nuestra vida social, cultural, política, incluso de nuestra vida de fe. Y es necesario recuperar la esencia, pensar lo que es recto para ponerlo en práctica, redescubrir permanentemente el método de Dios, el método encarnado que tiene Dios para no caer en ninguna distorsión y en ningún error de la fe y poder construir juntos, de modo audaz, de un modo concreto, desde nuestra fragilidad, el reino de Dios. Dejar que el Espíritu nos tome como sus instrumentos, en mi humanidad, en las familias y en las comunidades cristianas, y siga sembrando el reino de Dios. Vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía que nos dé ánimo y que nos dé ganas de que esta semana nos aboquemos con decisión a pensar lo que es recto para ponerlo en práctica, aprender los pasos de Dios para seguir caminando con Él. Digamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció por poder, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y quiere venir a juzgar a los vivos. Creo en el Espíritu Santo, la comunión de los santos, con fe presentamos las intenciones de nuestra comunidad. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. En la Iglesia, para que entendamos mejor tu palabra y la transmitamos con alegría. Oremos. Te lo pedimos, Señor. En la patria, para que encontremos los caminos de la verdad, justicia y del respeto a la vida. Oremos. Te lo pedimos, Señor. En la comunidad parroquial, para que nos renovemos como iglesia en salida. Oremos. Estas intenciones y las que guardamos en nuestro corazón te las presentamos, Padre, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Podemos tomar asiento. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos, que ofreceremos y hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, mira con bondad nuestro servicio, para que nuestra ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gloria de constituir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad, para que llevados de las tinieblas a la luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y santos te decimos: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres, Señor,
fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten piedad de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dejemos que el Espíritu Santo Dios nos ayude a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor.
Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho pan. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genezaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Oremos. Padre, te pedimos que la acción medicinal de este sacramento nos libre de nuestras maldades y nos guíe por el camino recto, por Jesucristo nuestro Señor. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, por todo un Dios se recrea. Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. Recordamos que los sobres que hemos repartido nos indican que este fin de semana se realiza la colecta anual de Cáritas. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También quería recordar que el próximo viernes 15 comienza la novena al Señor Jesús, justo juez. Podemos ir en paz. Y que Dios les conceda un feliz domingo. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar.